Yo descubro por casualidad que la mezquita de Córdoba había sido registrada a nombre del Cabildo a finales de 2009 aproximadamente. El descubrimiento solo de que un bien de esa magnitud, tanto cultural como económica como histórica, acaba siendo degradada al rango de un mero solar en el registro de la propiedad, eso ya es una noticia que a mí me impacta muchísimo y que quiero compartir con los medios de comunicación de Córdoba. Y me encuentro con que los medios de comunicación de Córdoba no le otorgan la importancia que merece. En aquel momento yo era columnista del Día de Córdoba y al final decidí publicarlo en mi propia columna. Y ahí fue donde se reveló por primera vez, con cierta trascendencia mediática, que la mezquita de Córdoba había sido inmatriculada por la Iglesia. En aquel momento tampoco había un conocimiento real por parte de la población de lo que estábamos hablando. Piensa que hay un importante apagón mediático en torno a la cuestión de las inmatriculaciones. Estamos hablando del mayor escándalo inmobiliario de la historia. Eso tiene una enorme trascendencia política, jurídica, económica, incluso histórica, y eso siempre implica riesgo. Y entonces no todos los medios de comunicación ni todos los partidos políticos se atreven ni siquiera a poner este tema sobre la mesa.
Bueno, más que el problema, la situación que se había producido eh, en tiempos anteriores a la llegada de, bueno, de mi grupo de Ganemos, Córdoba, al ayuntamiento, ¿no? La situación en que, bueno, dentro de un proceso muy amplio de cambio de legislación, ¿no? Como fue el cambio de la legislación hipotecaria, ¿no? Como la Iglesia Católica, en este caso, inmatricula, pone a su nombre la Mezquita Catedral, un edificio que había sido como todos los templos, por otra parte, bien común, bien público, que nadie había reclamado su propiedad en ningún momento. Pues bueno, pues eso pasa a ser manos de la Iglesia, ¿no? Un bien privado, mientras que el ayuntamiento debería defender un bien público, ¿no? Entonces, cuando llegamos nosotros, este tema ya estaba. Sí. Este tema ya estaba. Lo que hace Ganemos Córdoba es incluir en el pacto de gobierno que firmamos con el Partido Socialista e Izquierda Unida un punto concreto que es la reclamación de la titularidad pública de la Mezquita Catedral. La situación cambia aproximadamente hace unos cuatro años más o menos, cuando la invasión, no solamente jurídica, sino fundamentalmente simbólica, se hizo insoportable. Es decir, todos tenemos una línea roja que no se puede transgredir, por la que no puedes permitir que se cruce, porque eso es un atentado directo con tu memoria. Y eso ocurrió con el cambio del nombre, con el cambio de la historia. Es decir, hay una situación de hecho que la gente de Córdoba toleraba, pero hay una situación de hecho que la gente de Córdoba no puede tolerar, porque cuando te tocan la memoria, te tocan a ti mismo, ¿no? Es decir, nosotros en el fondo solo somos eso, solo somos memoria. Y nuestra identidad viene definida por nuestro propio nombre. Es decir, si a mí me cambian mi nombre, dejo de ser quien soy. Las cosas existen desde que se nombran. Si se cambia el nombre, deja de ser lo que era. Esa línea roja fue la que motivó que un grupo de personas nos reuniésemos para configurar una estrategia que fuese mucho más allá que la simple denuncia. Es decir, una estrategia que tomara en consideración exactamente a quién había que dirigirse, que en este caso no era ni el Cabildo ni el Obispo de Córdoba, era la administración pública. O sea, teníamos muy claro que esto no es un conflicto entre la jerarquía católica, porque eso también es muy importante y dejarlo muy claro. Es decir, la jerarquía católica no es la Iglesia de la misma manera que los gobernantes no es la sociedad. Y de la misma manera que existe una casta en la sociedad política, existe una casta en la sociedad religiosa católica, y en este caso su jerarquía. Pero no eran nuestros enemigos, no lo son. Nosotros nos dirigíamos a las administraciones públicas para que cumpliesen con su obligación, que es, por un lado, preservar la legalidad constitucional, es decir, esos bienes habían accedido al registro de forma inconstitucional, y cuando un político asume el cargo, tiene que jurar o prometer la Constitución, es decir, estamos pidiendo simplemente que lleve a cabo lo que ha jurado o prometido.
Bueno, pues cuando llegamos, digamos que había existido un pacto firmado anteriormente con distintos partidos políticos antes de la campaña electoral, y cuando llegamos llegamos al ayuntamiento, una de las cosas primeras que hicimos al grupo de Ganemos Córdoba fue una moción para pedirle a los juzgados los listados de todos los bienes, incluyendo la mezquita, de todos los bienes que habían sido inmatriculados a nombre o bien de la Iglesia Católica o del Obispado o de la diócesis, cualquier nombre, ¿no? Uno de ellos la mezquita. Pero además, digamos que hacía 10 años, justo lo hizo, durante el año que hemos estado en el ayuntamiento, se cumplían 10 años de la inmatriculación de la mezquita, ¿no? Y se produjo un movimiento más amplio de colectivos y de grupos sociales que pedían, antes de que se cumplieran los 10 años, que el ayuntamiento hiciera algo, ¿no? Nosotros llevamos ese documento y esa carta a la alcaldía e hicimos saber que era el momento de actuar, ¿no? Pero hemos encontrado también que realmente no se ha hecho gran cosa desde el ayuntamiento, ¿no? Desde el gobierno municipal, ¿no? Y nosotros hemos querido dar una vuelta de tuerca a este tema y estamos en una comisión junto con la plataforma ciudadana Peso Izquierda Unida en este momento trabajando. Por un lado, y por otro lado porque hay administraciones autonómicas, estatales, locales, que tienen la competencia de velar por la tutela cultural y patrimonial del monumento. No, son a ellas a las que le tenemos que dirigirnos y pedirle que cumplen con su obligación. Así fue como comenzó la andadura, dejando muy claro que teníamos que hacerlo de una forma muy preparada, con un discurso impecable desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material. Es decir, teníamos muy claro que de que comenzáramos la batalla, a pesar de que no nos dirigíamos al universo, digamos, más intransigente del catolicismo, sabíamos que la respuesta del fundamentalismo católico iba a ser muy visceral, y así ocurrió, ¿no? O sea, la primera gran reacción por parte de la propaganda nacional católica es intentar variar todo el discurso, intentar, sobre todo, marcar dos ideas clave, ¿no? La primera es vincularlo a un discurso religioso del que nosotros siempre huimos, es decir, esto no es un tema religioso, es un tema simplemente de legalidad constitucional y de gestión cultural. Sin embargo, la propaganda nacional católica lo intentó incrustar ahí, ¿no? Esto es un tema religioso. En realidad, fíjate que ese discurso ha sido derrotado. Y el segundo gran discurso era el de la expropiación, ¿no? O sea, utilizaron el de intentar acuñar una palabra y en la lógica hegeliana colocar al otro, ¿no? O sea, vosotros sois los que queréis expropiarnos a nosotros, cuando en realidad era justamente la inversa, ¿no? En realidad ha habido una apropiación indebida por parte de la jerarquía católica de un bien que era público, ¿no? Entonces, esos dos discursos fueron los que nosotros recibimos, además, de una forma muy visceral, con ataques que rozan y en algunos casos traspasan los delitos de odio. Y todo eso se hizo además desde propagandas, desde medios de comunicación, desde plataformas virtuales, de forma anónima, así que eso es algo realmente grave. Y con el consentimiento tácito de algunos partidos políticos que colaboraron, especialmente los de la derecha, es decir, que ayudaron y callaron, a pesar de que estos ataques son no solamente ilegales, sino sobre todo inmorales, ¿no? Y aún así, la plataforma ciudadana lo que hizo fue permanecer firme y no entrar nunca al trapo. Para mí eso fue uno de los grandes éxitos de la plataforma ciudadana. Es decir, oye, vosotros no sois nuestros enemigos, esto no es un conflicto, no es una dialéctica entre la jerarquía católica y unos ciudadanos, no. Esto es un grupo de ciudadanos de Córdoba con el respaldo de más de 400.000 firmas de todo el planeta, intelectuales de todo el mundo, y estamos viendo peligrar un símbolo, que es la mezquita de Córdoba, que deja de ser un paradigma de la concordia para hacer un modelo de la exclusión. Es decir, eso no puede ser, con un modelo de gestión cultural anquilosado, clandestino. Es decir, es impresentable que en pleno siglo XXI exijamos transparencia económica a la monarquía, a los partidos políticos, a los sindicatos, y que este monumento recaude dinero, no sepamos en qué cantidad, ni sepamos nunca a qué se destine, y lo más grave, tampoco tributa, no solamente en el caso de la mezquita, que por supuesto no tiene por qué tributar el IBI porque no le pertenece, pero en general estamos hablando de miles y miles de inmatriculaciones
y no sabemos ni cuáles son, ni qué dinero se percibe por ella. Es decir, estamos hablando de un verdadero paraíso fiscal dentro del Estado, ¿no? Si uno consulta en el archivo municipal, resulta que en 1236, cuando se conquista la ciudad, Fernando III, después el santo, o San Fernando, era muy proclive a dar títulos de propiedad de todas las cosas, porque esta era una ciudad ocupada, digamos, ¿no? Donde se repartían todos los bienes, hay libros de repartimiento, etcétera. Y entre todos esos títulos de propiedad que reparte el rey, no encuentras ninguno de título de propiedad de la mezquita, ¿no? No es tanto lo que encuentras cuanto lo que no encuentras, ¿no? Es decir, que eso es muy interesante mostrarlo desde el otro punto de vista. No hay ningún título de propiedad de la mezquita catedral, porque es un bien público. Se consideraba desde el primer momento que eso era tan... bueno, que era un lugar tan de todo el mundo, que eso no se da a nadie, se deja como bien público. Es más, cuando en el archivo municipal también se encuentra una... es que no se recuerda exactamente el nombre, una advertencia del alcalde, supongo que una ordenanza, del corregidor, perdón, de aquel tiempo, Luis de la Cerda, en el siglo XVI, cuando se comienza la obra de la catedral, diciendo que cualquiera que trabajara en las obras de la catedral y tocara aquella mezquita
estaba advertido de pena de muerte. Es decir, el ayuntamiento siempre había trabajado por la preservación de la mezquita como un bien público y además intocable. Es más, en algunas notas de alcaldes franquistas de la época de la dictadura aparece que la mezquita es un bien de todos los cordobeses y demás. No hay, al menos que yo conozca, documentación que diga esto es un bien de titularidad del ayuntamiento, pero tampoco de la iglesia. Porque en realidad lo que se produce aquí es que ha sido siempre un bien de todo el mundo, lo que se considera un bien público. Se usaba por parte de la iglesia, pero este es un concepto jurídico, yo creo que aquí seguro que personas como Antonio Manuel y demás han explicado mucho mejor que yo, o lo explicarán, ¿no? Pero es cierto que eso es el asunto, no hay ningún documento en ninguna parte que aparezca esto es de la iglesia, porque era de todo el mundo. Y cuando se les pregunta, entonces, si lo has usucapido, si lo has poseído en el tiempo, es porque antes no era tuyo. Y si antes no era tuyo, ¿de quién era? Y entonces no pueden decir que pertenecía a la corona, porque si dice que pertenece a la corona, es reconocer que era público, y si es público, tampoco lo pueden usucapir. El delirio de los argumentos de la jerarquía católica ha llegado a tal extremo que ahora lo que dicen es que fue donada por el rey, por Fernando III, que fue donada, pero no en condición de rey, sino en condición de ciudadano, porque si lo hace en condición de rey, al no tener documentación, sería reconocer que el bien era público. Es una victoria sin precedentes. La Iglesia está reconociendo que no tiene prueba. No somos nosotros, es la Iglesia la que no tiene prueba. Pero, al permitirse la inmatriculación, ha invertido la prueba. Ese es el problema. El problema es que a fecha de hoy parece que es suya. Y se ha creado la perversión de que tengan que ser los ciudadanos los que demuestren que es suyo lo que siempre fue suyo. Por eso es tan importante que las administraciones públicas actúen ya de una forma decidida, sin tapujos, sin ambajes, que vayan directamente al grano. Esas normas que permitieron el acceso de la mezquita de Córdoba al registro de la propiedad son inconstitucionales. Ni la Iglesia es una administración, ni los obispos son notorios. Están chocando frontalmente con el artículo 16 de la Constitución Española, que dice que nuestro Estado es aconfesional. Hay precedentes en otras sentencias del Tribunal Constitucional. Hay que atacar solo la forma. Esa inmatriculación es nula. Lo nulo en nuestro derecho no existe. Se dice, es un brocardo que se repite muchas veces, que lo que es nulo es como si naciera muerto, porque no existe. Entonces se puede impugnar siempre, porque no existe. Lo que es nulo se puede impugnar siempre. De forma que estamos esperando que alguna administración actúe de una forma decidida ya. No nos corresponde a los ciudadanos, le corresponde a las administraciones públicas. Simplemente cumplir con lo que prometieron al ocupar sus cargos. Es decir, esas normas son inconstitucionales. En el momento que eso ocurra, la inmatriculación se anula, desaparece. Y ahora, si la Iglesia lo quiere inmatricular, que aporte prueba. Ella, no nosotros. El bien volvería a ser público. En verdad, en sentido estricto, es que siempre ha sido público. Dicho de otra manera, que sigue siendo público, que estamos simplemente esperando que una administración pública lo impugne. Pero eso no ha tocado ni un átomo su condición pública. ¿Malas o no? Yo creo que son malas y no. Es decir, lo peor que se ha hecho es no hacer nada. Quiero decir, no poner a los servicios jurídicos del ayuntamiento, aunque es verdad que hay un informe del secretario que así lo avala, pero iniciativa particular, poner a los servicios del ayuntamiento en la defensa de todos los cordobeses y de las cordobesas, ¿no? Es decir, en la defensa de que probablemente nuestro edificio más simbólico de la ciudad de la mezquita, haya sido apropiado por una institución privada, que la podía estar usando como la está usando siempre. Pues no hacer nada es casi hacer algo mal. Lo peor de lo que se ha hecho es lo que no se ha hecho. Es decir, que hay una institución que se ha querido apropiar, el ayuntamiento no ha defendido los intereses de la ciudadanía y, de alguna manera, es cierto que esto era en el ayuntamiento anterior, ¿no? Pero ahora tampoco se ha movido gran cosa, ¿no? Salvo algún informe así esporádico y demás, y no ha habido una actitud clara. Entonces nosotros, por lo menos lo que a mí respecta como concejal y a mi grupo, estamos muy
preocupados con esa situación. Hemos invitado a que se haga un grupo de trabajo ahora, conjunto entre la plataforma, que es muy importante que se invite a la gente, a la ciudadanía que ha defendido, ha sido la ciudadanía que ha defendido la mezquita, no el ayuntamiento. Que el ayuntamiento y la ciudadanía que ha defendido la mezquita se junten para trabajar, traigan sus expertos, hagan su colaboración, y en eso estamos, ¿no? Gente del mundo del derecho y los profesionales que en el ayuntamiento hay, a partir de ahora trabajando juntos. Pero se ha tardado mucho y hemos tenido que estar muy encima, tanto la gente fuera de la institución, la ciudadanía, la plataforma, colectivos sociales, 100 y pico colectivos que enviaron una carta a la alcaldesa diciendo hay que hacer algo. Y nosotros mismos como grupo municipal, que está en el no está en el gobierno sino en la oposición, diciendo oye, que hay que hacer algo, que es que esto se pasa el tiempo, ¿no? Y más que mal es que no se ha hecho, pero claro, también es mal, ¿no? También es mal. Esto que es absurdo es lo que se repartía por millones en los folletos de acceso a la mezquita, llegando a la locura de que turistas que venían a visitar, por supuesto, la mezquita de Córdoba, preguntaban dónde estaban, porque en el folleto lo que aparecía era catedral. El ataque a la identidad fue tan grande que se llegó a borrar hasta de los mapas. Se borró de Google Maps, después también se borró de Apple Maps, y la ciudadanía también ha recuperado el nombre, parte de la memoria, tanto en los mapas como en los folletos. Es decir, otra segunda gran victoria. Otra tercera gran victoria ha sido el que la jerarquía católica ha tenido que aparentar hacer lo que antes no hacía. Es decir, su pésima gestión, la primera reacción, como digo, fue muy visceral, fue muy fundamentalista. Entonces fue una invasión católica del monumento que se mantiene con altares, con imaginería que llega a límites prácticamente insospechados, cuando el año pasado se colocaron hasta 2 exposiciones, un Belén. Claro, utilizarlo, la idea es, si todo es catedral, vamos a utilizarlo como si todo fuese catedral. Si todo fuese catedral, permitirían a los creyentes arrodillarse, por ejemplo, delante del mihrab, y sin embargo no lo permiten. En consecuencia, hasta para la jerarquía católica, no todo es catedral. Pero la victoria ha sido que han cambiado la actitud. La ciudadanía ha conseguido que se abra el minarete. La torre estaba cerrada y lo hemos conseguido desde la ciudadanía. La ciudadanía ha conseguido que exista un esfuerzo restaurador sin precedentes que está haciendo el Cabildo con el dinero de las entradas, es decir, el dinero es público. Hasta la fecha todas esas restauraciones se habían hecho con dinero de los contribuyentes. Ahora lo está haciendo el Cabildo para intentar justificar que son ellos los que están velando por el monumento. Pero todo eso en el fondo es una reacción. Y ahora lo están abriendo a espectáculos que hasta hace 2 días no se daban. Teatro, conciertos. Es decir, estamos consiguiendo que la mezquita se abra. Pero todo eso lo estamos consiguiendo mientras el Cabildo se autolegitima por el consentimiento de las administraciones públicas. Chunga, sí. Chunga, pero con optimismo. Porque yo creo que estas cosas, bueno, el tiempo no se agota nunca. Es decir, la mezquita está ahí, todo el mundo es consciente de que es un patrimonio de la humanidad, así declarado por la UNESCO. Todo el mundo sabe que es un edificio que estaba mucho antes de que llegara a la iglesia y que permanece como parte del patrimonio común de todo el mundo, ¿no? Entonces esa idea está ahí y eso no se lo van a poder cargar, ¿no? Otra segunda cosa es que cuando cambiaron el nombre a catedral exclusivamente, pues también provocaron la reacción de la gente y finalmente han tenido que ceder y decir mezquita catedral como era antes y nadie lo haya puesto en duda. Pero bueno, esto es una pequeña victoria, ¿no? Pequeña gran victoria. En segundo lugar, es importante que bueno, ahora se ha cerrado esa ley que permitió que se inmatriculara la mezquita, ya no existe porque era manifiestamente inconstitucional. Lo que pasa es que al mismo tiempo, como se cierra, ya no se puede recurrir. Esto es un poco paradójico, pero así es el mundo del derecho y de la política a veces, ¿no? No obstante, hay que seguir,
Hay que seguir porque si algo es manifiestamente inconstitucional, de alguna manera legalmente tiene que haber un resquicio para que eso podamos reclamarlo para la titularidad como bien público. Y si no, pues se pueden hacer otras leyes, ¿no? Y yo en eso confío que, bueno, estamos en un proceso electoral que dentro de poco vamos a hacer, ¿no? De hecho, dentro de pocas horas, en este caso, de esta grabación. Y, bueno, la ley fue en tiempos de mayoría absoluta de un partido, el Partido Popular. Los tiempos pueden cambiar y esperamos que van a cambiar profundamente. Habrá leyes que puedan revertir esto y lo pediremos a estos partidos bueno, que cambien el gobierno si todo va como parece, ¿no? Y quiero decir que todavía esto está... La lucha no ha hecho más que empezar y que la mezquita está ahí desde hace muchísimos siglos y va a seguir estando, y que la ciudadanía no puede olvidar, ni los partidos políticos que los representan, y los representantes, que esa lucha está en marcha. Yo creo que una de ellas es mantener la presión social, es decir, mantener la actividad de grupos como la plataforma Mezquita, que la ciudadanía cada vez extienda más su conciencia de que eso nunca debió pasar a manos privadas, tener la conciencia, por otra parte, del mundo de la cultura, que sería muy interesante que se implicara más, puesto que esto es un patrimonio cultural fundamental de la ciudad, histórico-artístico, de todo el mundo. Y el más importante es el frente jurídico, yo creo, ¿no? El frente jurídico, porque esto es un tema legal en el fondo. Los temas legales ya sabemos cómo van, que son lentos, pero siempre hay una escala que pues se puede seguir subiendo y también se pueden revertir.
yo le diría que en un mundo como el actual, donde lo que se encuentra en riesgo es la piel y el alma del planeta, la ciudadanía tiene que volcarse en defender la piel y el alma del planeta. La piel es la diversidad ecológica, pero el alma es la diversidad cultural, es la memoria. Los seres humanos somos solamente eso, memoria. En cada uno de nosotros viven todos nuestros antepasados y en cada uno de nosotros se va a proyectar todos los que van a vivir. Si nosotros no custodiamos la memoria, no somos nada. A mí me pueden amputar cualquier parte de mi cuerpo y voy a seguir siendo quien soy. Si me quitan la memoria, dejo de ser quien soy. Cuando se le niega la memoria a una ciudad como Córdoba, que ha sido capital de la península durante casi 1000 años, que fue capital de la Hispania bizantina, que fue capital de la Bética, que fue capital de Al-Ándalus, y que después de la conquista se la degrada a una ciudad de provincia, se le impone un escudo que es el de Castilla y León, y se le anula la memoria como si no hubiera existido todo lo anterior, nos están atacando directamente a la médula de lo que somos. Yo le pido a la ciudadanía de Córdoba que haga lo que ha hecho, defender la memoria. Lo que ha hecho Córdoba no es cualquier cosa, ha sido un paradigma, un ejemplo de rebelión ciudadana ante un ataque de lo más profundo del ser humano, que es su memoria, la defensa de su alma. Lo que le pido es que no se quede cruzado de brazos en una victoria media. Bueno, pues el de la esperanza en que, como hemos gritado en muchas otras reivindicaciones ciudadanas de otro tipo, en que siempre se puede. Que aunque pensemos que la institución que controla y que en este caso es propietaria o ha inmatriculado la mezquita, mejor dicho, es una institución poderosa, que tiene fuerza, partidos que lo apoyan, pero sin embargo siempre hemos podido con todas las grandes cuestiones que se han planteado, ¿no? Es decir, por un lado, esperanza, por otro, compromiso. Es decir, aquellos que vean este vídeo tienen que ser conscientes que, como dice ese eslogan de la plataforma, tenemos el corazón de la mezquita. Los que vivimos en esta ciudad, nuestro corazón es rojo y blanco como si fuera del Atlético de Madrid o de Bilbao. Porque está un poco nuestro símbolo siempre ha sido esa rojo y blanco, esa piedra blanca y ese ladrillo rojo. Porque una victoria a medias también es una derrota por mitad. Hay muchos movimientos ciudadanos que fracasan, muchísimos. Este no, este ha sido un éxito. Todos los movimientos, todos, sin excepción, triunfan solamente por el hecho de hacerlo. Decía Len Mins que el que hace cosas se equivoca a veces, pero el que no hace nada se equivoca siempre. Nosotros, los ciudadanos, nos hemos movido, así que ya no equivocaremos a veces. Hemos recuperado el nombre, hemos recuperado parte de la memoria, hemos recuperado
la dignidad en parte del monumento. Hemos colocado el monumento a nivel internacional, pero como un bien público de cuya memoria somos titulares. Ahora tenemos que pasar de la titularidad simbólica a la titularidad jurídica. Y para eso la ciudadanía tiene que seguir moviendo, tiene que seguir elevando la voz al mundo. Hay muchas estrellas que viven, que brillan en el firmamento y que hace tiempo que murieron. Yo no quiero creer que Córdoba sea una estrella que brille para todo el mundo y que esté muerta ciudad adentro. Y no lo quiero creer porque hemos demostrado que no es así. Córdoba es un ejemplo, es un faro para todo el planeta, lo fue y afortunadamente lo sigue siendo. Unas palabras grandilocuentes, responsabilidad ante la historia, en el sentido de que es un edificio que si nosotros lo dejamos que se pase a unas manos privadas, no lo achacarán en el futuro. Es decir, estos fueron los políticos que dejaron que este edificio pasara a manos privadas, ¿no? Y apareceremos en los libros de historia como los que dejamos pasar aquello.